Hola, buenos días. Hola, buenos días, Inge. Hoy seremos solamente tú y yo. Solo los Perfecto. dos. Okis. Bueno, en el grupo de Mexpro está un mensaje de la psicóloga. Obviamente ustedes no están concernidas. Bueno, ni tú ni... Ay, se me olvidó cómo se llama, pero me acuerdo su apellido, Lemus. Entonces, Mari. Mari, gracias. Este, pero el mensaje va para todos, si es que acaso llegan a ver la clase. Mm, ¿Cómo lo digo sin sonar muy... Bueno, es que la realidad a veces no suena muy Sí, no bonita. se preocupe, porque yo a todos contesté para que no diga que la dejamos en visto. Sí, Ah, bueno, muchas gracias. De yo hecho, sé que no entramos. a eso iba. Es que es bastante decepcionante el desempeño de la mayoría de los que están en el grupo en cuanto a aquellos que van a participar en Explotec. Entonces, pues tomaremos las consideraciones necesarias. A ver si mañana platico con mi jefa. Insisto, es para aquellos que vean el video, si es que lo hacen. Y si no, pues ya por default. Este, Este año todavía no tenemos una noticia exacta acerca del Mexpro, pero vaya, por lo pronto creo que las posibilidades van muy en contra nuestra. Pero bueno, insisto, mañana sabremos qué medidas se tomarán. Y ahora sí, con lo que respecta a la clase. Am, en esta ocasión, el tema es acorde del participio pasado. No es cierto, mil disculpas. Acorde del participio pasado, no. Me confundí con el tema anterior, que estaba viendo con la clase anterior. No, el tema de este es muy sencillo. Seguimos con la parte del condicional. Estábamos en cómo se expresa la condición. Y el tema de esta semana es una cosa horrorosa. Y digo horrorosa porque es demasiado simple para constituir, para mi gusto, un tema. Ya vimos cómo se establece la condición, en qué condiciones se establece la condición. Y ahora resulta que tenemos que ver entonces esta condición, cómo se expresa en diferentes tiempos, ¿no? Este tiempo de aquí, pues, es más que otra cosa presente. Es cómo se expresa la condición con presente más presente. Parece que no tiene sentido así. De hecho, si lo piensa uno mucho, no le encuentra una lógica, pero es tan sencillo como hacer esto. Sí, ¿cómo? Coma, engordo. Algo tan tonto como esto, de hecho. O sea, digo tan tonto, no tonto en eso, sino en la simplicidad. ¿Qué expresa? Pues aquí están las partes. El sí, que establece la condición. El cómo, que es un verbo en presente simple. Y después una coma. Esto es una cosa esencial porque separa las ideas, ¿no? Separa la razón de la consecuencia. Tanto la razón como la consecuencia están expresados por verbos en presente simple. ¿Qué da esto en francés? Esto en francés da lo mismo que en español, salvo que obviamente en francés recuerden que siempre tenemos que mencionar a nuestros pronombres. En francés podría ser si je parle, si yo hablo, coma, on m'écoute, on m'écoute. Su traducción, si yo hablo,
Me escucha. Otra cosa más, por ejemplo, si je cours, j'arrive en temps. Si yo corro, yo llego a tiempo. Y así podemos poner infinidad de ejemplos. Siempre se va a establecer del mismo modo. De hecho, perdón, voy a sentarme bien, es que se recogieron. Aquí está. Si avanzamos en el temario, resulta que vamos a terminar viendo condición en las siguientes semanas y se reduce siempre a lo mismo, pero aun cuando varían los tiempos, la condición siempre se establece del mismo modo. Si hoy como, mañana no tendré comida. Si hoy gasto mi dinero, mañana no tendré comida. O sea, se puede formar en futuro. De hecho, establece también una posibilidad. Si hoy gasto mi dinero, puede ser que mañana no tenga. Establece dentro de una condición una posibilidad aún. Hay varios modos de establecer la condición, pero básicamente se resume a que tiene que existir una acción que dé origen, vaya, esta razón, y después la consecuencia de esta razón. Esta es la condición. Si algo se cumple, sucede algo y ya. Y siempre será así en el tiempo en el que se maneje. Y lo único que cambia en español con respecto al francés, pues es el idioma, ¿no? Pero el uso es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. No hay mayor complicación en esto. Muy a menudo utilizamos pronominales, como en mi primer ejemplo. Decimos, si yo miento, me castigarán. Perdón, voy a estornudar. Perdón, hace un poco de frío y tenía que estornudar. Y como no es muy elegante verme estornudar, entonces por eso apagué la cámara. Entonces, decía que comúnmente utilizamos pronominales. Cuando hablamos de consecuencia, casi siempre hablamos de una consecuencia que recae sobre nosotros, o bien que recae sobre alguien. Si él no habla, no lo escucharán. ¿A quién? A él no lo escucharán. O sea, siempre estamos hablando de que esta consecuencia recae sobre algo o alguien. Del español al francés solamente se trata de traducir. Voy a poner otros 2 ejemplos más. Oh. Si tú hablas, ¿cómo? Yo me voy. Traducción. Si tu parles, je pars. Si tú hablas, yo parto. Yo me voy. Si elles viennent, bueno, no, porque ya no está en presente. Si él va, si ella va, il ne va pas. No importa que el resultado de esta condición sea negativo. Si ella va, él no va. Sigue siendo lo mismo. Siempre, siempre, siempre. No hay modo más simple de explicarlo porque no hay modo complejo de hacerlo. Entonces, no sé si tienes dudas.
No, profe, ninguna. Ya, Está, es que entiendo que la condición, pues sí, es como lo comentaba en el tema anterior, o sea, no importa, a lo mejor, por ejemplo, aquí en este caso veo que el sí es al principio, ¿no? Ya la consecuencia, pues es el complemento, pero debe de haber esa coma. Siento que se parece a un ajá, tema, ¿no? De la coma tiene que consecuencia. estar ahí porque, ajá, es la pausa. Mira, las comas normalmente sirven para decirnos que son cosas, dos elementos diferentes, pero que están relacionados entre ellos. Es una especie de conector lógico, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí para separar las ideas, pero para decirnos que ambas ideas conforman una sola. Estoy abriendo el diseño instruccional. Mira, esta es la semana 9 y establece entonces la condición sí más presente más presente. La semana que viene es sí más presente más futuro. Y después sí más presente más imperativo. Pero en realidad todo es lo mismo. Por ejemplo, en futuro, si ella va, él no irá. Entonces, para el futuro, il n'ira pas. Lo único que estoy cambiando es el verbo en futuro, ¿no? Al futuro. Y en español, no irá. Si fuera con una orden, si él va, es más, si ella va, tú, no sé. Mm, y hasta eso, el imperativo no se puede como tal en francés. Esta es una traducción horrible de un diseño a otro al español sin tomar en cuenta las estructuras en francés. No puedes dar un condicional y decir, y dar una orden como tal, aún en español. Dices, si ella va, tú no vayas. Es una prohibición, pero no es una orden. El imperativo no lleva pronombre. Entonces no puede ejercerse sobre una persona. Podríamos hacerlo solamente en el imperativo, y insisto, eso es lo de la tercera semana, pero nada más para ejemplificar, si nosotros le damos un giro a nuestra oración, si primero damos la orden, cállate, cállate, si no quieres ser descubierto. Cállate si no quieres ser descubierto. Y puse el signo de exclamación para separarlo bien, bien, ¿no? Para hacer referencia a que se trata de una orden. Cállate si no quieres ser descubierto. Pero a final de cuentas sigue siendo la misma cosa, sigue siendo condición, nada más que aquí, aquí no hay una consecuencia, aquí hay una orden a seguir y la consecuencia de la orden a seguir. Pero a eso se refiere todo lo que resta de esto, a la condición, que no tiene mayor problema porque las estructuras son similares al español, porque el uso es idéntico al español, idéntico, idéntico. Lo único que puede implicar dificultad es que hay que traducir al francés, del español al francés, pero en la secuencia y el sentido siempre se conserva el mismo. Entonces, para ser sinceros, se vuelve aburrido. Para mí se vuelve aburrido. No sé para ti, pero no es complicado. Es cierto. No, o sea, es que sabe que yo voy ligando, por ejemplo, los temas. El anterior, pues igual, haga de cuenta que según yo esa, pues manera uno, ¿no? De acomodar el condicional, manera dos, y ya como que jugando entre frases, por ejemplo, al momento de hacer su tarea, ¿no? De repente ya ando viendo si hago por ejemplo, comparaciones, ¿no? De oraciones, o por ejemplo, luego pienso, no, pues si hago mi tarea, termino luego, ¿no? O si cositas así. Entonces, ahorita, por ejemplo, en esto es así como que también practico, hago mis propias oraciones, pero pues igual, le digo, aunque se ve que es lo mismo, pero pues no realmente como que el orden y lo demás es lo que hace diferente. Sí, es que, mira, aquí, por ejemplo, salvo por el imperativo, casi que esto es el mismo orden, siempre, mm,
Siempre puedes establecer en la consecuencia este paralelismo, de hecho ni siquiera, esta como propiedad conmutativa, porque dices, yo me voy si tú hablas. Sigue siendo condición, si tú hablas, yo me voy. En realidad se vuelve una especie te digo, de propiedad conmutativa. Sin ningún problema puedes poner la primera parte al inicio y la segunda enfrente, o viceversa. Salvo la imperación, porque la imperación que vamos a ver hasta dentro de 2 semanas, entonces, forzosamente tiene que ir el imperativo porque jamás podrás poner un imperativo solo sin una referencia para establecer una condición. Pero de ahí, sea futuro o sea presente, es más, podría ser pasado y sigue siendo exactamente la misma cosa. Entonces tendríamos que emplear, imagínate, tendríamos que hacer 4 horas de ejercicios para entender una estructura que ya tenemos. En realidad ya no se trata de ejercitarse sobre la condición del presente, sino más bien acerca del vocabulario. Así que ahora sí pasamos a lo divertido. Estoy abriendo WhatsApp para mandar un archivo. A ver, 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 a ver. Estaba en el 6. Ajá, en el 6. ¿Qué tal andas con esto de las noticias? Rusia y Ucrania. Ajá. Pues ahí ando. Andas, ok. Entonces, vamos a ver qué tal ahí andas. Déjame abrirla Bueno, acá. Es el 6. Ahí estarán. A ver, estoy abriéndolo aquí desde mi compu. Voy a dejar de proyectar la tablet. De hecho, me voy a salir de la tablet como tal. Ok, la cultura es un elemento importante en lo que refiere al francés. Se tiende por lo menos a estar informado, si no a ser culto, sí a estar informado del conflicto. No importa siquiera el estatus social o el estrato del que vienes, porque en verdad, o sea, la necesidad de estar informado, las ganas de saber qué pasa, es algo muy latente en la cultura. En esta ocasión, pues vaya, aquí está el diario de este día, lunes 28 de febrero. Y escogí justamente esta página. Es un poquito larga. La utilicé por la mañana para un nivel más avanzado. Pero nosotros solo, en lugar de utilizar toda la página, vamos a utilizar solamente el primer artículo. Dice, ellos quieren regresar para luchar. Habla de estas personas, bueno, al menos en este artículo solo de ellos, que quieren regresar a su país para poder luchar contra la ocupación. ¿De qué se va a tratar este ejercicio? ¿O por qué me estoy refiriendo al documento? En esta semana, lo que yo quiero, ni siquiera quiero apuntes, solamente quiero un audio. Un audio. Ustedes deciden cómo crean sus apuntes acerca de este artículo. Puntos a tomar en cuenta con respecto a este artículo. Primero, ¿de qué trata? Si es necesaria una explicación un poquito más profunda, más exacta o más detallada acerca de un aspecto, hay que documentarse. Documentarse no quiero citas bibliográficas ni nada, o sea, solamente meterse a internet para saber un poquito más. Dice, de un lado, las mujeres agotadas y niños, bueno, mujeres y niños agotados que provienen de Ucrania, ¿no? Todo a lo largo, que salen desde Polonia, todo a lo largo de Polonia, recibidos por una armada de voluntarios y montañas de donativos. Del otro lado, una larga fila, esencialmente hombres, que esperan pacientemente en el frío para hacer el camino contrario y regresar a un país en guerra, con la voluntad de oponerse al invasor. Estoy listo
para luchar, asegura Genia. Chaleco amarillo y gorro gris. Quiero salvar la capital de mi país. No tengo miedo. Ya no tengo miedo. Yo sé que es una buena decisión. Si no lo hago ahora, tal vez será demasiado tarde en una semana o dos. Dice este profesional él se dedica a la construcción. Tiene 27 años, está instalado en Polonia desde hace 5, ¿no? O sea, esto no es, son algunos testimonios y el hecho de cómo es percibida esta lucha, ¿no? Y la voluntad de la gente para liberar a su país, aun cuando ya no estén ahí, aun cuando no tengan que sufrirlo más que por la decisión de ir a luchar para liberar a su nación. Entonces, hacer su análisis, tomar en cuenta los puntos principales y sobre todo al final, yo lo que quiero es su opinión. La opinión acerca de este artículo, no de lo que sucede en el global, específicamente de este artículo, de esa voluntad de estas personas. Tiene algunos aspectos que no forzosamente están ligados directamente a esto. Por ejemplo, aquí dice, las sanciones económicas no tienen ninguna influencia. Este es un factor que si viene aquí en negritas quiere decir que tal vez sea una de las ideas principales que se pueden desarrollar. No tiene ninguna influencia sobre qué estas sanciones económicas. Entonces hay que tomar en cuenta los aspectos a nivel general de este documento y al final emitir un juicio de opinión que conste que no de valor, ¿no? Sino de opinión, su propia opinión con respecto a esto. O ¿qué harían en su lugar? ¿Qué opinan acerca de sus decisiones? ¿Será algo fácil? ¿Será algo difícil? Etcétera, etcétera. No sé si quedó claro, Liliana. Ah, ok. Bueno, entiendo entonces que voy a leer el artículo, ¿no? Ya lo leí. De manera muy general puedo decir que de qué trata en mi audio. No tengo que hacer el PDF de esto. Sí, también, de mi audio y de... Ah, no, solo el puro audio. Ok. Entonces, digo de qué trata y al final, ¿qué opino del artículo? ¿Qué opino de la, por ejemplo, de la persona que leyó de 27 años que dice que ya no tiene miedo, que está dispuesto No del a luchar artículo porque sabe que en 1 o 2 como tal, semanas? de esa posición. Ah, ok. La De posición casos así como dices, que son casos, ¿no? es las personas que regresan a su país para luchar, aun cuando están a salvo. Ah, ok. Como por ejemplo sería, yo considero que las personas que regresan son muy valientes o algo así. Sí que se requiere Ah, gran valor, un sentido de patriotismo, si tú quieres, la voluntad de proteger a los demás por sobre el bien propio o la comodidad que ellos ya podrían tener estando fuera del conflicto, etcétera. ok, sí. Ah, entonces ya lo entendí. Sí, 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 porque algo más yo, profundo. ok. Sí, entonces sí, ya. Ujú. Mi consejo principal es que primero trates de hacerlo en español para ordenar tus ideas propiamente y ya después lo expresas en francés. Uy, uy, uy. Sí, Ok, profe. me late. Eso sería todo lo de esta semana. Vaya, el tema que es la condición, que ya vimos que no se requiere mucho. ¿Se requiere práctica? Sí. De hecho, podrías hasta emplearlo en el texto, ¿no? Si ellos regresan a Ucrania, ¿qué les puede pasar? Pueden hasta morir, ¿no? No sabe Sí. dónde puede caer el siguiente ataque. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí está la condición. Si ellos regresan a Ucrania, la consecuencia de esta condición, si se cumple, es que corren riesgo de morir abatidos, ¿no? Entonces, Mm, la condición está no, presente en ya, todo ya. lo que hacemos, ¿no? Más en esto, porque podemos formular muchas hipótesis siempre con respecto al futuro, y estas hipótesis están basadas en condiciones que sea se cumplan o no, tienen diferentes consecuencias, sea porque se cumplan, sea porque no sea de ese modo. Ajá. Ah, ok, ya. Sí, entonces sí vamos a meter igual condicional, lo que hablaba usted Aunque no a quieras, a lo mejor lo que decía usted la semana pasada, ¿no? Del
futuro próximo o futuro simple. Sí. De hecho, te darás cuenta de que cuando estamos formulando hipótesis, por ejemplo, estás leyendo esto y tú de ahí puedes formular qué es lo que le va a pasar. Entonces te tendrás que expresar tanto en presente como en futuro. Presente por lo que acontece y futuro por lo que podría acontecer. Sin querer, te vas a dar cuenta de que estarás utilizando lo que vamos a ver en el tema la siguiente semana, pero va a ser inherente. ¿Por qué? Porque no puede hacerse de otro modo. Vas a descubrir cositas en tu francés. Mira, muchas veces no nos damos cuenta de lo que sabemos, mucho menos de lo que podemos hacer. Y ahorita tal vez te des cuenta de que lo que has razonado hasta el momento, lo que has aprendido hasta el momento, en realidad te da para hacer más, aun cuando no seas consciente de ello. Pero se verá como resultado. Sí, ¿Ah? tienes razón. Sí, eso me está pasando con el profe Armando. De repente habla en francés, pregunta, nos dice algo en español y algo en francés. Y bueno, para mí ahorita ya es un poquito más fácil porque también ya digo, dijo esto. Y luego me dice, sí, ¿no? Sí me refería a esto. Bueno, como que si habla, no sé, de hermanos, ¿no? Ya preguntó sobre sus hermanos o preguntó sobre tal cosa. Y sí tiene razón, porque yo hasta eso sentía que me daba así como que inseguridad, porque decía, creo que no sé nada. No, no, es eso, que a veces no nos damos cuenta de lo que sabemos. Entonces tú sigue practicando, yo sigo insistiendo, les recomiendo por ahí ver películas, sobre todo las de TV Sank por los subtítulos o en Netflix, Amazon. Bueno, son los dos servicios que yo he visto que sí tienen subtitulaje al francés, que es correcto, además. E inclusive doblajes al francés para ejercitar el Bueno, oído. entonces voy a buscar algunas en Netflix. Sí. Si no puedes configurar tu cuenta para el doblaje, eh, desde tu dispositivo, bueno, si tu dispositivo no te permite los subtítulos o el doblaje, métete a tu cuenta y establecela en francés. Y entonces ya te van a aparecer las opciones de subtitulaje, doblaje de casi todo al francés. Ok, gracias. ¿No? Y pues eso es todo, Lili. Así que abrígate bien, porque está fresco. Según yo, Esto hace mucho frío, profe. 9 grados. Entonces, abrígate, come, porque ya es hora de comer. No, 13 grados, ya subió la temperatura, hacía más frío hace un rato. Hace mucho frío aquí, casi en la salida hace mucho frío. Nah, el frío es mental. No es cierto. No, sí hace frío. Es frío. Pero abrígate y Entonces, come por bien, un sobre café. todo. Necesito E algo hidrátate. mental. Es necesario Sí, hidratarse. ya. Sí, porque apenas voy saliendo también. Sí, Pero sí, no. está bien, profe. Cuídate Bueno, mucho. muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Hasta luego, profe. Que esté bien. Adiós, igualmente. Cuídate.